Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Estaba leyendo tempranito su columna en el diario de ámbito financiero y justamente me pareció que era importante poder poner en atención de nuestra audiencia aquí en Mar del Plata y los que nos siguen a través de las redes en HD, la lectura sobre este fallo express de la Corte Suprema de Justicia que ayer Elisa Carrió dijo tiene tres ministros alineados con el peronismo en contra del presidente Mauricio Macri, lo cual no es decir poca cosa, ¿no? Y mire, la verdad que es un fallo que llama la atención, ¿no? En primer lugar, lo que usted dice, la rapidez. Cuando hubo una cuestión muy evidente en donde, a diferencia de este caso, la Nación se quedaba todos los meses sin motivo, nada menos que con el 15% de la coparticipación ya devengada de las provincias, y esto pasó durante casi 8 años. Hubo 3 provincias que hicieron el planteo de la misma forma, en competencia originaria de la Corte, es decir, directamente ante la Corte, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y la Corte tomó 7 años para resolver. Y también, hay que decirlo, resolvió, si bien nominalmente resolvió ante el gobierno de Cristina Kirchner, resolvió ya in extremis, ¿no? Cuando Ujú. Cristina, o el kirchnerismo, mejor dicho, había salido derrotado en las elecciones, y bueno, ya no había, el riesgo político de fallar contra el gobierno. En este caso, que es un caso muy distinto, la Corte resuelve en un mes y medio. Así que ahí hay una primera cuestión para apuntar. Se dirá, bueno, esto fue una medida cautelar, la otra es una sentencia definitiva. Sí, es una medida cautelar, pero si usted mira la forma en que está redactado el voto de la mayoría, de los 3 jueces que usted menciona, y las características del caso, en donde estamos hablando de 2 decretos que son transitorios, el que exime el IVA a los productos de la canasta básica termina o tiene vencimiento el 31 de diciembre, el de ganancias, el que reduce la forma de calcular el impuesto para la cuarta categoría, para trabajadores, autónomos y demás, es por octubre, por septiembre y octubre. Eh, es decir que, si bien es una medida cautelar, cuando tenga que dar o darse a la tarea de emitir una sentencia definitiva, la situación de fondo ya no va a existir, la cuestión va a ser abstracta, o sea que esta es la sentencia definitiva. Ujú. Pero más allá de esto, lo que a mí me preocupa es que siento un precedente muy peligroso, ¿no? Porque Claro. venimos de un extremo, como le decía recién, el esquema del kirchnerismo fue de absoluto unitarismo fiscal. La nación se quedaba con esos recursos que constitucionalmente, legalmente eran de las provincias, y la verdad que las provincias, para tomar sus decisiones, sobre todo en materia de obra pública, de infraestructura, tenían que venir a Buenos Aires a pedírselas al Ministerio de Infraestructura, y todos Ujú. sabemos cómo funcionaba esa cuestión, ¿no? En este gobierno, en mayo del 2016, el presidente Macri le restableció gradualmente el 15% de coparticipación que por derecho propio les correspondía a todas las provincias, no a las 3 que habían ganado el juicio, sino a todas. Podría Ujú. haber pateado la cuestión, decir, bueno, háganme juicio y a medida que lo van ganando se los restablezco. Sin embargo, lo hizo con todas. Fue una decisión trascendente, mejoró las cuentas públicas de todas las provincias. No es casual que en diciembre del 2015 había prácticamente 18, 19 provincias con déficit fiscal, y a partir de esa decisión prácticamente quedaron 2 o 3 con déficit fiscal, entre ellas la mía, Chubut, Ujú. pero por problemas, digamos, absolutamente generados por la propia provincia. Y ahora nos vamos al otro extremo, porque la Corte lo que está diciendo en este fallo es que cada vez que el Estado Nacional quiera crear, modificar, eximir, reducir un tributo nacional, le va a tener que pedir permiso o la aprobación a cada una de las 24 provincias. Yo admito que en este caso podría ser discutible el hecho de que la decisión se tomó por decreto y no por ley, Ujú. pero lo paradójico del fallo de la Corte es que, sobre la base de esa observación, que es de la que se agarra la provincia de Entre Ríos y las Ujú. demás que hacen el planteo, termina incorporando a un órgano constitucional encargado de decidir en materia de tributos, que es el Congreso de la Nación, le termina agregando
a las provincias, lo cual es un precedente que contraría la Constitución, pero que además es muy grave porque tanto para atrás hay muchas leyes que han eximido parcialmente determinados tributos. Y para adelante son decisiones que se toman. Tomemos nomás el caso de lo que está hoy en boga, que es las energías renovables. Las energías renovables tienen, en la ley que la organiza, prevé, por ejemplo, estabilidad fiscal, prevé exenciones fiscales, en donde no intervinieron las provincias. Bueno, alguien podría, sobre la base de este fallo, objetar eso. Y lo mismo a futuro. Si el gobierno nacional, o el que sea, resolviera generar algún régimen de promoción, no bastaría con el Congreso, sino que, de acuerdo a los estándares de este fallo, habría que pedir la aprobación de las provincias. Y como muy bien lo marca la disidencia de Rosenkrantz, esto es una barbaridad, porque en realidad el régimen de coparticipación, tanto en la Constitución como en la ley que lo regula, lo que prevé es que las provincias participan en la distribución de los impuestos que forman parte del acuerdo, pero no participan en la decisión de la composición del esquema tributario nacional, ¿no? Entonces, realmente es un fallo que tiene una proyección que va más allá de este caso particular. Bueno, sí, pero en definitiva, digamos, está en línea con lo que la Corte ha hecho desde que Macri es presidente. Ha venido resolviendo una gran cantidad de situaciones que estaban pendientes de reclamo a la presidencia de la Nación o al Ejecutivo Nacional, casi en catarata, ¿no? Digamos, esto además toma este sesgo ruinoso, diría, intelectualmente y políticamente, por el modo en que se lo resuelve como una acción de campaña. Pero también habla un poco del pensamiento de los gobernadores, ¿no? Que no están dispuestos a revisar nada, a reordenar nada, y en definitiva, de alguna manera, poniéndose en contra de una decisión que es a favor de la gente, que es la eliminación del IVA en esta canasta de productos, que es parte del problema que tenemos en la Argentina, ¿no? Todo este cogollo de impuestos sobre el consumo que terminan deformando el set de precios relativos que tiene el país. Mire, la baja o la quita del IVA a los productos de la canasta básica está en la plataforma de Alberto Fernández. Acá en la Cámara de Diputados de la Nación hay más de 50 proyectos de ley sobre IVA y otros tantos sobre la baja del mínimo no imponible, o mejor dicho, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o lo que se resolvió en este decreto, que es la forma de cálculo, de determinación del impuesto en la cuarta categoría, que lleva a una reducción. Porque estamos hablando de eso, tampoco perdamos de vista esta cuestión. Estos decretos no aumentan ni crean impuestos, son dos decretos que reducen impuestos, ¿sí? Reducen impuestos al trabajo, reducen impuestos al consumo de productos esenciales. Le decía hace unos minutos que podría objetarse la cuestión del principio de legalidad en la tributación, que esto no pasó por el Congreso, pero bueno, no nos olvidemos, en primer lugar, la transitoriedad, en segundo lugar, que tienen en el caso del IVA un precedente legal, que es la ley de emergencia alimentaria, casualmente, ¿no? No la última prórroga, sino que esto se resolvió, o se dictó este decreto antes de la última ley, pero dentro de la vigencia de la ley original, que justamente manda y dispone llevar adelante acciones para que no son solo transferencia de fondos, para mejorar la cuestión. Así que, y en tercer lugar, que estamos hablando, repito, de una norma que no está creando un impuesto, sino que lo está reduciendo. Bueno, está esta actitud de la Corte que uno, al menos desde lo jurídico, llama la atención, como le decía, la celeridad. Basta con poner sobre la mesa cuánto se tardó en resolver una cuestión que era gravísima, como la del 15%, estuvieron 7 años para esto, que es absolutamente discutible, y que además, dice la Corte, bueno, la mayoría de la Corte en realidad, esto va a generar un perjuicio. Yo pregunto, ¿quién lo determinó? ¿Dónde está la prueba? Claro. Porque el hecho de que se baje parcialmente un tributo, no necesariamente va a implicar, de hecho todavía ni siquiera ha sido testeado, porque ha pasado un mes de vigencia del decreto, pero podría haber lo admite incluso alguna de las presentaciones, podría haber por la vía de mayor consumo
en un momento de inflación, podría haber un incremento de la recaudación. Podría haber una merma, pero ¿quién puede certificar, quién puede acreditar que esa merma obedece exactamente a este motivo y no a otro? Porque además la parte resolutiva de la sentencia es realmente, digamos, hace ahí toda una gambeta, porque la Corte se cuida de invalidar la baja del impuesto. La baja del impuesto queda firme. Lo que dice la Corte es que el Estado Nacional deberá compensar la merma, es decir, da por hecho que hay una merma de recaudación, que va a haber una merma de recaudación. Y no dice cómo se va a determinar, quién la va a determinar, de qué forma se va a liquidar, porque además esto no está contemplado en la ley de presupuesto vigente. Claro. Yo creo que es una cuestión que realmente da para el análisis, desde lo jurídico, desde lo político, como dice usted, y me atrevería a decir incluso que desde lo político también es de alguna manera yo me atrevo a decir una marcada de cancha hacia adelante, ¿no? Al que venga, sea quien sea. Sí, lo que ocurre es que ciertamente, y no es una exclusividad argentina, otra vez estamos en un predicamento complejo al respecto de cuál es el lugar y el rol de la Corte, ¿no? Esta es una Corte que desde que llegó Rosenkrantz se ha colocado, digamos, en una posición donde lo que está haciendo es implosionando su propio prestigio, y la verdad que eso no está bueno. Si me permite, le quiero preguntar por su provincia, por Chubut. Cuando uno mira estas situaciones desde lejos, como la miramos nosotros aquí con respecto de Chubut, cuesta comprender realmente, como pasa en Santa Cruz, que frente a tamaño saqueo, el justicialismo siga obteniendo el premio de mantener el poder político en esas provincias. Bueno, son estos fenómenos también. En el caso de Chubut, es un partido provincial, desprendido del justicialismo, a partir del liderazgo de las Neves. En las provincias, sobre todo en provincias del interior, se sabe que es muy difícil enfrentar al oficialismo. Mario Negri lo decía en nuestra campaña en Chubut, cuando uno enfrenta al oficialismo provincial en ciertas provincias, en realidad no está compitiendo contra un candidato, está compitiendo contra el Estado, ¿no? Y en el caso de Chubut, bueno, parte de la situación que hoy se vive lo explica decisiones de ese tipo, decisiones de campaña, ¿no? Se tomaron resoluciones en materia de política salarial que agravaron muchísimo la cuestión. Las elecciones fueron el 9 de junio, y a los 20 días, en julio, cuando había que pagar los sueldos de junio, ya no se pudieron pagar, y empezó este problema, que no es que empezó ahí, pero hizo eclosión ahí, porque ya desde julio hasta acá, ya entramos en el mes de octubre, nunca más se pudieron pagar los sueldos en términos. Se pagaron en el mes de julio caóticamente, como venía el reclamo, dejaron a los jubilados para atrás, reclamaban los viales y le pagaban los viales. Bueno, terminaron de pagar los sueldos a fines de julio. Lo mismo pasó en agosto, cuando había que pagar julio se terminó de pagar a fines de agosto. Ahora se terminó de pagar el 27 de septiembre, y ahora ya está anunciado para este mes de octubre que hay que pagar septiembre, que vencen los sueldos este viernes. Una situación peor todavía, porque de 3 etapas de pago de sueldo se pasa a 4. Si bien es cierto que en la primera se va a abarcar más porcentaje del empleo público, pero además la provincia está parada, no hay obra pública, la obra social provincial cada tanto tiene problemas con prestadores que suspenden sus servicios. Los chicos no tienen clases desde que terminaron las vacaciones de invierno. Ya en la primera mitad del año habían tenido problemas en muchas escuelas porque se llovían, por falta de calefacción, por pérdida de gas. Así que la verdad que es una situación que realmente es paradójica, ¿no? Porque Chubut es una provincia rica, a diferencia de la gran mayoría de provincias argentinas, tiene 3 fuentes de financiamiento, tiene coparticipación, tiene impuestos propios, pero además tiene regalías. Las regalías hidrocarburíferas. Chubut sigue siendo la primera productora de petróleo, más allá de Vaca Muerta, de momento seguimos siendo los primeros productores. Y fíjese usted, medido en dólares, hace 15 años, el radicalismo gobernó en Chubut hasta el 2003. Normalmente un presupuesto provincial o un gobernador disponía de $100 millones anuales de regalías. Esa era un poco la constante. Desde el 2005, que fue cuando se disparó el precio del barril
y eso hizo también que aumentara exponencialmente la producción, hubo una suerte de boom petrolero. Las regalías representan 500 millones de dólares anuales, es decir, 5 veces más. Y sin embargo, tenemos esta situación que lo explica malas decisiones, esquemas de corrupción, tomar el empleo público como un botín. Se pasaron en 2003 de 23.000 empleados a más de 60.000 actualmente. Así que realmente es una situación que no se explica, no tiene motivo, no tiene fundamento el endeudamiento altísimo que tiene la provincia, equivalente a 1.000 millones de dólares. Es la provincia más endeudada, si usted relaciona el stock de deuda con los ingresos corrientes. Así que esperemos que se pueda salir de esto. Ya llevamos 3 meses de esta situación de cesación de pagos e increíblemente el gobierno provincial todavía no ha anunciado ninguna medida concreta, como no sea endeudarse todos los meses para pagar mal y tarde, ¿no? Qué horror, la verdad, pobre gente. Desde ya muchas gracias, buena jornada, muy atento y gracias por la ilustración de este tema, Mena, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen día, saludos. Diputado Nacional Gustavo Mena, de Chubut, seguimos en un instante, la hora 8:19, los temas que abordamos la cuestión de